Muy buenos días. Muy buenos días, Fabio. El placer de dialogar con vos en una radio de una población tan importante como es la Palestina, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Horacio, querido, te pregunto, ¿cuántos años en Radio Villa María, en donde, te pregunto por Radio Villa María porque era la AM cuando se escuchaba AM, era la AM que llegaba a todos lados, ¿cuántos años en Radio Villa María? Casi 40, Fabio. Directamente dejé el secundario, tomé un poco el periodismo deportivo que en el secundario había podido hacer, comencé trabajando en el momento con figuras destacadas como en esa época Humberto Nori Lachini, Leonardo González, y si pasé a Radio Villa María, estuve algo más de 40 años. Ujú. Y bueno, fue la radio que me dio la posibilidad de estar en todos los eventos deportivos que se realizaban e incluso en transmisiones importantes como la presencia de Gustavo Valdas en peleas internacionales, fútbol, con la presencia también de Talleres y Belgrano, aquel Mundial 1978 que luego ganó Argentina, para no hablar de algunos de los hechos destacados de una vida de periodismo que abracé sobre todo para poder hacer lo que me gustaba los fines de semana después de otras tareas particulares, ¿no? Y también me acuerdo de varias coberturas ahí en el RG, en la Palestina, algunos contactos con el motociclismo, por decirte algunas cosas, ¿no? Ujú. Horacio, cuando llegó la jubilación después de tantos años de bancario, ahí dijiste, bueno, listo, ahora soy full time. Te pregunto esto porque vamos a una cancha de básquet, vamos a una cancha de handball, vamos al vóley y Horacio está en todos lados, Horacio y Nati ahora. Y bueno, es así, es la continuidad después de estar muchos años en Radio Villa María, de no estar constantemente saliendo con el móvil, haciendo un poco una vida más apaciguada en Radio Regional, con el programa de Por Amateur de lunes a viernes, y por supuesto me gusta el básquet, me gusta el fútbol, me gusta el atletismo, me gustan los deportes, especialmente el deporte amateur, que hoy es una pasión y que en estos momentos, al hacerlo con mi familia, con mis nietos, y bueno, por eso me retiré del banco, pero seguí con esto que para uno es una adrenalina, que generalmente un cable a tierra, y que estar con amigos, con gente conocida, con aquello que comenzaste y hoy los ves con canas, pero también en alguna cancha de fútbol, por decirte algo, en una cancha de básquet, recordar, por ejemplo, a Rivadavia da mucho que hablar de la época en que participó en los regionales de Colegio, Alumni, Alén, y bueno, hoy cubriendo, por ejemplo, el fútbol amistad, Dafuco, y ver ahora que después de muchos años de amaguino en Liga Federal, por ejemplo, en Liga Nacional B, tenemos a Unión y Esparta, y encontrarme con gente que estuvo en la época anterior, como Jorge Solé, por ejemplo, Bispo, también Luis Ray, la gente de Unión Central, la familia Negrini, eso te llena de placer y te da posibilidad de seguir haciendo, mientras la vida me lo permite o la salud me lo permita, algo que para mí es un hobby y una pasión, Fabio. Horacio, no puedo preguntarte, quizás no tanto ahora, porque vos decís justamente que llevabas una vida un poco más apaciguada, ¿no? Pero llegaba el fin de semana y Horacio, ¿cómo armaba la agenda? Porque tenías rugby, tenías básquet, fútbol, vóley. ¿Cómo se armaba la agenda de Horacio Jesús Marco para un sábado y domingo hace 15, 20 años atrás? Bueno, la agenda se trataba de armar de acuerdo a los medios que tenía. Yo recuerdo que cuando, por ejemplo, iba a la Palestina, tenía que recurrir a la Formía, a Cantelo, o que me prestara prácticamente en la cabina pública. Y así ocurría con el rugby, así ocurría con todos los deportes. Había que planificarlo para tratar de cubrir la mejor manera posible. Muchos me dicen,
vos pareces un dios, estabas en todas partes. Pero bueno, es cuestión de organizarse, de tener contacto, de estar siempre vinculado a la gente de cada disciplina. Y ¿sabes qué? Lo importante es poder hacer periodismo en vivo, porque era importante ir a una cancha de fútbol, saber si había alguien lesionado, ir al básquet, saber qué planificación tiene un técnico, en el rugby lo mismo. Quizás esa esencia de ese periodismo tradicional hoy se ha perdido debido a que tenemos los medios informáticos más presentes y todo es más realista, ¿no? Al instante. Pero bueno, ese no sé cómo hacía, pero trataba de hacerlo lo mejor posible y trataba de llegar a todas partes. Muchos me decían, ¿eras mago o qué? Horacio, es cierto lo que decís, ¿no? Para los periodistas de la vieja escuela, tenían una agenda que parecía el libro gordo de Petete, porque tenían todos los teléfonos anotados ahí. Hoy lo solucionás con, che, me mandás un WhatsApp, me mandás un audio y listo, pero en esa época había que tener una agenda y era todo un arte tener el teléfono del entrenador, del hijo del entrenador y del vecino del entrenador, porque de alguna forma tenías que comunicarte con él, ¿no? Y se iba haciendo una agenda muy grande que en tu caso debe haber sido, reitero, el libro gordo de Petete era chiquito. Sí, por supuesto. Minguito muchas veces era uno ejemplo, los papelitos míos que solamente lo entendiendo, pero bueno, era importante tener la información. Y en aquella época, Fabio, lo valioso era que, por ejemplo, vos tenías que ir a cubrir un partido de la Palestina, Ticino, y salías a las 12 del día para poder llegar con la reserva y luego hacer los trámites necesarios para que desde la cabina pública existente en la Palestina, en Ticino, pudiese pasar los resultados para las transmisiones de la radio. Muchas veces decía, ibas a la cabina pública y decía Ricardo Gutiérrez 1, Ticino 0, por ejemplo, si hablamos del clásico, que mañana se va a reiterar. Y cuando llegaba a la cancha iba 3-0, pero bueno, eran los medios por los que teníamos en esa época, pero bueno, se hacía milagro. En la radio, por ejemplo, me tocaba estar con auriculares chequeando las radios de Buenos Aires o de Córdoba para dar los resultados del fútbol de Córdoba o Buenos Aires y a su vez tratar en las pausas comerciales de llamar por teléfono a ver cómo iban los partidos en los pueblos y especialmente que a veces no tenía conexión con el club, tenía conexión con la policía o con la encargada de la cabina telefónica, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo, Horacio, tenía un profe de periodismo y nos mandaba a cubrir la primera D, porque dice, ahí es donde verdaderamente se hace el periodista, porque tenías que golpear la puerta del vestuario del árbitro para que te facilitara las planillas. Tenías que inventártela de alguna forma como para tener los medios, como para pasar la información, ¿no? Hoy en día onda como que tenés todo muy a mano, que ya una hora antes conocés cómo forman los equipos, que tenés la planificación, como decías vos, y uno que es de otra época no pierde el gustito por eso que era verdaderamente artesanal. Por supuesto, Fabio, porque era estar en la esencia misma del periodismo, de la investigación. Hoy, sin desmerecer a los chicos que están en el periodismo, que también hacen una tarea gigante, las tienen todo al lado. Y muchas veces, en vez de ir a la cancha, prefiero internet, prefiero la conexión con WhatsApp. Y por ahí también me parece que, sin desmerecer a la gente que hoy hace periodismo, porque tengo colegas de muy buena estirpe y que cubren partidos, pero es otra cosa. Tengo a mi hija por ahí que le digo yo, bueno, yo voy a la cancha, y ella me dice, pero bueno papá, si no podés ir a la cancha lo consigo por WhatsApp. Bueno, son épocas, creo que el mundo ha evolucionado y tenemos que tener en cuenta esa evolución que forma parte del mundo moderno, ¿no? Horacio, hablábamos de los 40 y pico de años en Radio Villa María, en la radio AM, pero hace muchos, con vicisitudes, primero con unos dueños, después como cooperativa, hace muchos años también que estás en Radio Regional.
Sí, hace ya 12 años que estoy en Radio Regional, bueno, que es la radio cooperativa que empezó con la gente de Activo y luego por distintas razones pasó a manos de lo que hoy está a cargo de esta radio, Mónica Celis, Natalia, también Héctor Valle, y bueno, son experiencias distintas. Ahora el programa va de lunes a viernes. Antes yo salía del banco y después, sábado y domingo, me ocupaba de transmisiones, de estar en una cancha de fútbol, en una cancha de básquet. Ahora quizás se lo hago más tranquilo, ¿no es cierto? Voy, genero una nota y bueno, lo pasamos el lunes en el programa de 13 a 14. Quizás son experiencias distintas, pero sí es una experiencia muy importante que mi hija haya seguido el camino mío y que podamos seguir haciendo juntos, ¿no? Esa tarea que tanto le gusta, la tarea también. Sí, y vos sabés, Horacio, cuando hablas de tu hija y de la continuidad, quienes hacemos un periodismo totalmente amateur, más allá de que a veces liguemos alguna monedita, ¿no? Pero que tenemos ese espíritu amateur, siempre tenemos que tener el apoyo de la familia, creo, ¿no? Porque si no sería muy difícil, si no tenés alguien que te banque, que te comprenda estas locuras, realmente sería muy difícil que podamos desarrollar esta profesión. Sí, yo creo que te debe pasar lo mismo. Mi esposa, mi dos hijas y ahora también estar con mi nieto son el apoyo logístico, el que no debemos olvidar. La familia es la base de todo, de esta existencia, ¿no? Horacio, vos decís de 13 a 14, pero te seguimos viendo por las canchas, por esto, por el otro, y uno siempre dice, ¿no? Hacer las cosas que a uno le gusta es el verdadero motor que nos lleva a seguir vigentes, a sentirnos vivos. Y uno a veces dice, ah, mira, llegaste a una determinada edad, ¿hasta cuándo vas a hacer esto? Y hasta que me sienta bien, hasta que lo disfrute, ¿no? Sí, yo creo que dijiste la palabra justa. Mientras lo disfrute, mientras esté bien, mientras la salud me lo permita. Y bueno, y que lo que pasa es que, viste, uno siente ese cosquilleo en la piel y bueno, ya llega el sábado, ya llega el domingo y me dice, ya te vas a la cancha, pero sos grande, cuidate, el frío. Pero bueno, con todas las limitaciones que uno tiene y cuidados que uno debe tener, uno lo lleva a la sangre y bueno, creo que forma parte de una adrenalina especial, Fabio. Sí. Horacio, recurro a tu memoria y a tus años de experiencia. ¿Algún hecho que te haya dejado marcado, digo, por lo emotivo, por lo histórico, por lo significativo, que te haya tocado cubrir? Bueno, fíjate vos, sobre todo las peleas de Gustavo Valla, rumbo al título del mundo, con Santo Falucho Glaciar, con Alcides Rivera en el Rincón, las noches de Rinsay aquí en el Salón de los Deportes, también con peleas emocionantes, y era impactante sobre todo ir a transmitir al Luna Park. Muchas veces les digo a Natalia, en vestuarios, el Luna Park estaba al lado de Marcelo Tinelli, que en ese momento él hacía de movilero para Radio Rivadavia. Decirte también, dentro del básquet, conquistas importantes de Unión Central, yo no sé si recordará, cuando estaba la Liga Nacional B, también la vivencia de Ameguino, el hecho, por ejemplo, de haber recibido a Héctor Falé como campeón en pelota paleta en nuestra ciudad, siendo que él era de Nogoyá, Entre Ríos, el hecho de que, por ejemplo, Flavio Fisoli y Gabriela Mujica llegaron como campeones panamericanos, también fueron hechos que realmente me conmovieron y que dentro de mi rutina y dentro de mi consciente van a estar guardados por mucho tiempo, ¿no? Ujú. Hace un ratito, vos sabés, Horacio, que estábamos hablando acerca de la importancia de hacer los homenajes en vida, ¿no? Hablaba precisamente de Diego Armando Maradona, que pudo durante sus últimos años tener los homenajes en vida que verdaderamente se merecía. Y vos lo tuviste no hace mucho tiempo atrás con el nombre de un torneo, ¿no? Un ejemplo, digo yo, de gratitud
hacia tu laburo de tantísimos años. Sí, fíjate vos que eso me enorgullece, porque la Asociación de Básquet, cuando estaba de presidente Víctor Fernández, creo, Jorge Garay, y bueno, se hizo el acto inaugural en Pozo de Muelle de un torneo asociativo que llevó mi nombre, también un torneo de fútbol amistad y de Afuco, y el año pasado el torneo de fútbol femenino que hace la Liga Villamariense, ¿no? Son hechos que también te enaltecen y te obligan a seguir en esta profesión, porque sí, son reconocimientos y homenajes a vida. Yo creo que los homenajes deben hacerse vida. Ujú. Horacio, ya para el final de la nota, y recordando cómo nos divertíamos en aquellas tardes de radio regional, ¿no? Digo, tantos años de periodismo, te deben haber dejado una cantidad de amigos impresionante, ¿no? Fíjate vos que en esta profesión lo que más te queda es recoger amigos, encontrarte en la cancha y que te saluden, hola Horacio, te acordás de aquellas historias. Yo creo que ese es el mundo más importante que te puede quedar en estos momentos, de que te valoren de esa forma y a lo mejor tomar un café, tomar una coca en una cancha o comer un choripán. Esos son recuerdos imborrables que creo que van más allá de lo económico y lo monetario, porque esta profesión es muy dura en ese sentido, no tiene horario, pero sí tiene poca recompensa económica, y yo creo que eso de la amistad lo debemos valorar.